seguridad agredió esta mañana a la periodista de Telefuturo Fátima Garay, quien intentó ingresar a la sala de juicios del Palacio de Justicia para realizar una cobertura. La trabajadora lleva un embarazo de alto riesgo. ¿Qué te pegó? ¿Cómo le pegaste? ¿Quién le pegó? Periodistas que presenciaron el momento recriminaron a Pedro Orlando Álvarez, que llegó a negar lo realizado. La periodista Fátima Garay terminó tumbada en el suelo. A la violencia, señor. A una mujer le estuvo agrediendo, usted sabe eso. Ella está embarazada. ¿Dónde está ella? Nadie le pegó a nadie. Nosotros somos testigos que usted le pegó. Desubicadamente, se le está diciendo bien que no. ¿Se vio el manotazo, señor? Puede atajarle y no pegarle. Que eso lo quiso hacer, no entiende nomás. Pero no Sí, pegarle. con esa agresión, con esa violencia, se le impide a alguien. Le golpeó, se escuchó bien, se vio, nosotros vimos. Si no pueden contenerse los ánimos, que adentro. Tenía que atajarle y no pegarle. Garay, quien reveló estar embarazada de 4 semanas, admitió que intentó obtener junto a otros medios la entrevista a la abogada de Alcides Oviedo Brites. Si es que no estaba embarazada y mareada, yo no me iba a caer, me iba a poder sostener bien. Y yo tengo problemas porque mi rodilla tiembla mucho. Y por eso me caí, no es por la intensidad, pero sí que me pegó fuertísimo por la pared. Y los colegas de Canal 2 y Canal 13 vieron cómo sonó mi pecho y hasta ahora tengo la marca de su mano por mi pecho realmente. Me parece una vergüenza porque no solemos trabajar así. ¿Fátima vas a accionar contra este guardia de alguna forma? Y no sé, ahora estoy demasiado nerviosa y no sé, voy a esperar a tranquilizarme para no reaccionar así con mucho impulso. Finalmente, Álvarez fue separado de su puesto y sumariado hasta tanto se esclarezca el caso. A su director, Frei de Amarilla, le llama la atención por el comportamiento y preparación psicológica del guardia. Amarilla reconoce que el acto de violencia no se justifica. No se puede recurrir a ese medio para hacer cumplir una norma. Entre personas civilizadas se conversa. Según las informaciones que me hicieron llegar hasta el momento, es de que se le indicó a la dama de que estaba prohibido el ingreso, con una disposición del juez que atiende la causa. El Círculo de Periodistas Judiciales emitió un pronunciamiento y exige el traslado de Álvarez. Hacemos un repudio a lo ocurrido, aparte también pedimos una sanción, un sumario y una sanción, además del traslado de este funcionario Pedro Álvarez, por la situación que se dio esta mañana durante la audiencia preliminar de Alcides Oviedo. Consultamos al juez Rubén Riquelme de por qué no se permitió el ingreso de la prensa y se sostuvo en el Código Procesal Penal. Mencionó que en una audiencia preliminar no pueden estar los medios de comunicación y deben aguardar el final. En las audiencias preliminares son públicas para las partes, pero no para todo el mundo. Las audiencias públicas son los juicios orales y públicos, el momento del debate oral y público. Sin embargo, en un apartado de este mismo código, en el artículo 352, habla de que si la audiencia preliminar es pública, así como un juicio oral, Garay tuvo que abandonar la cobertura y hacerse un chequeo médico.